Dios ha sido bueno con nosotros, hoy estamos con vida. En este mundo donde habitamos, el que controla es el espíritu maligno. No el que domina es el Señor. Porque el hombre le entregó el control al enemigo. Y ese enemigo se va a levantar contra Dios y contra todas las personas que estamos tratando de buscar a Dios, venir a Dios, hacer la voluntad del Señor. Y van a usar todas sus artimañas. El enemigo va a usar nuestros sentidos. Él mismo organizó el mundo donde habitamos y nos contaminó con todas sus maldades en nosotros. Y nacimos con todas esas cosas malas. Entonces vinimos a los pies del Señor, escuchando sus mensajes, y ese mensaje que recibimos es para que nosotros escapemos, volvamos a ser amigos de Dios y ser parte de ese reino celestial que estableció Jesús aquí en la tierra. El enemigo se va a levantar contra nosotros, pero el Señor nos ha dado las armas, las armaduras para vencer a ese espíritu. Mientras nosotros dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a vencer el enemigo. Cada vez cuando miramos las cosas en el mundo que están pasando, que necesitamos, deseamos, el enemigo usa esas trampas para atacarnos y destruirnos y apartarnos de Dios. Por eso los hijos de Dios tienen que depender del Espíritu Santo completamente. El enemigo puede usar cualquier ser humano, como Dios también. Puede usar la boca de su familia, la boca de su pareja, la boca de sus hijos, padres, abuelos, hasta pastor, sacerdotes. Tenemos que tener mucho cuidado, no depender de lo que escuchamos, depender de lo que el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Por eso estamos estudiando en el domingo anteriores. El Señor nos han dicho en Hebreos capítulo 8, versículo 10, Él va a escribir en nuestra mente, en nuestros corazones, para que su voluntad se cumpla en nosotros. Él pone lo que tenemos que hacer. Él pone en nuestra mente, en nuestros corazones, para que nos vaya bien. Por eso los hijos de Dios, el creyente, el cristiano, tiene que depender del Espíritu Santo. Eso no significa que la iglesia no debe de existir. Yo no estoy contra la iglesia. La iglesia Dios lo puso. Pero la iglesia que dirige el Espíritu Santo nos va a edificar. Pero la iglesia, el momento que el pastor se cambia de posición, o cualquier como ser humano, puede dar palabra que no es de Dios y nos puede confundir, nos puede hacernos daños. Entonces el cristiano creyente tiene que depender del Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Cuando tú vas a la palabra, usted invoca al Espíritu Santo para que te ayude a entender, no lo que dice una persona. Tal vez porque esa persona tal vez no está en la presencia de Dios. Tal vez está la presencia de Dios, pero el momento que habla contigo, tal vez estaba en otra cosa. Entonces,
El creyente cristiano tiene que depender del Espíritu Santo. Para eso Dios pone, por eso primera de Juan capítulo 4 dice que no necesitamos de nadie. Él es el que nos van a enseñar todo lo que necesitamos. ¿Ve? En la iglesia venimos, los pastores van a predicar, el Espíritu Santo va a hablar, te va a edificar, pero tú tienes que estar al tanto de lo que está saliendo de la boca del pastor. ¿Es de Dios? ¿Dios está hablando o quién está hablando? No hay que confiar al pastor ni nadie, solo a Dios. ¿Acaso que el Señor no nos dijo, solo Dios es bueno? Y no, el que confía al hombre, no debe confiar al hombre. El que confía al hombre es un tonto, dice. Porque es un ser humano. ¿Cómo va a confiar a un ser humano? No tenemos que confiar a nadie, solo a Dios. No confía en mí, yo soy un hombre. Así es. Pero la palabra que sale en mi boca es de Dios. Somos instrumento del Señor. Amén. Hay que confiar a Dios. Por eso tenemos que aprender cómo operar como hijo de Dios en esta tierra. Si nosotros no aprendemos a operar como hijo de Dios, el enemigo nos va a confundir y nos van a desanimar y nos van a sacar de la iglesia. Y nos van a apartar de Dios. Por eso la palabra de Dios nos da el Señor para capacitarnos, para prepararnos y estar a la defensiva. Algunas veces hay que usar las armas, ¿verdad? Armas que es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algunas veces hay que atacar al enemigo cuando nos está atacando. Cuando está atacando al hijo, a la familia, hay que atacarlo. Hay que orar, hay que reprender, hay que defender a nuestros hijos. Nuestra familia, nuestro bienestar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Tenemos que defenderlos. Por lo tanto, una de las armas, estamos estudiando la armadura del Espíritu Santo. Armadura de Dios. El domingo pasado habíamos estudiado el casco de la salvación. Voy a repasarlo para que qué cosa es casco de la salvación para los hermanos que no ha escuchado o no ha estado aquí, pues para que podamos repasar. Se encuentra Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a el quinto pertrecho de los guerreros cristianos que Dios nos da. Se llama casco de la salvación. ¿Por qué casco? El casco de la salvación, cuando la palabra de Dios dice casco de la salvación, el enemigo nos ataca en la mente que nosotros somos salvos porque hemos creído en el Señor. El enemigo va a poner duda en nuestra mente que somos salvos. Va a usar ciertos pecados que hemos cometido, vivido, hecho en los tiempos pasados, y nos tortura con eso. El Señor ya nos perdonó todas esas cosas. Eso tenemos que tener en la mente, el casco de la salvación. El enemigo nos va a atacar en la mente, a través de nuestros sentidos, a través de nuestras percepciones. Nos van a atacar. La mente es como el aterrizaje, como el aeropuerto espiritual. Ahí aterrizan todos pensamientos, ya sea de Dios, ya sea del enemigo. Pensar a alguien maldad o mal, pensar mal de alguien, eso viene en la mente. Las calumnias que salen de su boca, nuestra boca, de alguien, creció en la mente, nació en la mente. Maldecir, dudar de alguien, calumniar, todas las cosas, no creer lo que dice Dios. En tu mente viene cuando Dios está hablando a través de su palabra, a través de sus siervos.
En nuestra mente pasan cosas. ¿Será cierto? ¿Ve? El diablo nos está atacando en nuestra mente. No le haga caso. Eso no es verdad. Eso no es así. Es un mentiroso, etcétera, etcétera. El diablo usa nuestra mente. El enemigo usa cada uno. Cada creyente es el responsable que esos pensamientos que vienen en nuestra mente, reaccionar o no reaccionar. Actuar o no actuar. O estar pensando que baje en su corazón, que se convierta como una fortaleza que a través del cual el enemigo nos va a atacar para destruirnos. Eso nos toca a nosotros. El pensamiento se baja en nuestro corazón. Por eso Santiago capítulo 1, 13 al 15, Santiago 1, 13 al 15, habíamos estudiado que Satanás usa sus venenos, pecado que él mismo puso en nosotros. Las malas cosas que él puso en nosotros lo provocan para que actuemos, actuando como él provoca, nos separemos de Dios, que no acerquemos a Dios, nos alejamos de las cosas de Dios. Eso es lo que provoca el enemigo. Provoca cuando ve que su necesidad, sus problemas, sus situaciones económicas, de su salud, problema familiar, provoca para que usted empiece a entrar en una depresión, empiece a angustiarse, empiece a poner triste. En tu mente te va a atacar. Pero el cristiano tiene que tener casco. Significa, tú tienes que saber que Dios está contigo. Él va a estar contigo. Él te va a acompañar. Él nunca te va a dejar. Él ha prometido. Él es fiel. Él es poderoso. Para Él no hay nada imposible. El cristiano, hijo de Dios, tiene que saber eso. Cuando vienen las provocaciones del enemigo, tenemos que saber que Dios está con nosotros. Por eso estamos estudiando Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Cuando el enemigo dice una cosa de tu salvación, de su condición, de su vida, a mí me han atacado muchas veces, me han acusado. No sé si a ustedes le han dicho que tú eres un farsante, tú eres un fanático, una fanática, religioso o religiosa. Un montón de cosas te van a decir. Ese nos van a atacar, porque esos son ataques en nuestra mente. Y entonces, para que empiece a dudar de lo que tú has tomado decisiones, lo que has hecho el Señor, lo que dijo el Señor, lo que has creído, van a atacar. Entonces, el creyente cristiano tiene que saber eso en su mente. Mira lo que dice capítulo 2 de Colosenses 13. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados. Fuiste asesino, fuiste criminal, fuiste homosexual, fuiste ladrón, fuiste lo que sea fuera. Dios ya te perdonó todos. Eso que no traiga en su mente a atormentarte, ni tampoco que te ponga a hacer cosas que no debe de hacer, creer. Cristo nos perdonó todos, no dijo algunos. Y para anular la deuda que teníamos pendiente con los requisitos de la ley del Antiguo Testamento, también perdonó. Anuló todo. Y no solamente eso, Él anuló esa deuda que nos era adversa, que era contrario, conforme a la voluntad del Señor, que vivíamos, clavando en la cruz. Ahí le venía diciendo de la cruz, ¿ya vio? Se llevó todo lo que es de nuestros pecados ancestrales que veníamos. Ahora, pero hay maldiciones que está arraigado en nosotros. Esas maldiciones tenemos que romperlo nosotros. Cristo, lo que usted no pudo hacer, Cristo ya lo hizo. Ahora las demás
nos toca a nosotros hacerlo. Renunciar, pelear, combatir y deshacer. Poner en nuestra mente lo que Dios dijo. Poner en nuestra mente como Dios nos manda. Porque si no, el enemigo nos van a llevar en unos pensamientos, actitudes, conductas, que vamos a separarnos de Dios. Y el diablo se va a aplaudir y se va a burlar de nosotros. Se va a burlar de Dios. ¿Ve? Entonces, mira lo que dice: desarmó a los poderes, a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público. Le exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando murió en la cruz del Calvario, canceló todo lo que estaba contrario, lo que nos habían condenado con Satanás. Eso está cancelado. Hijo del diablo, y ya está cancelado. Ahora tú tienes que venir a recibirlo. Si entra en el pacto, esta semana yo estaba pensando hacer una transmisión también por Facebook sobre hoy está de moda que dicen declaraciones, o otro que dicen profetizar, declarar, otro ¿cómo le llaman otro? Decretar, todas esas cosas. Y el Señor me puso que tengo que hablar a la gente, aclarar todas esas cosas. Entonces, cuando yo estaba acostado esa noche, el Señor me pone en mi mente, me dice: para poder tener esa autoridad, poder hacerlo, tiene que estar dentro del pacto. ¿Me entiende? Para tener poder, autoridad, declarar, decretar, profetizar, para que las cosas sucedan, tiene que estar dentro del pacto, conectado con él. El Señor me estaba dando esa revelación. Si no está dentro del pacto, su palabra es una palabra cualquiera, que no tiene poder, no autoridad, no va a realizar nada. Por eso los cristianos que no están bien con el Señor hacen y no suceden las cosas. Y se decepcionan. Eso es lo que hace el diablo. Engañan a muchos. Y muchos, sin ser autorizados, hacen las cosas y no hacen como debe de hacerlo. Hacen porque quieren algo, porque desean algo fuera de la voluntad del Señor. Y entonces no suceden las cosas. Los hijos de Dios tienen que entender, los cristianos, que el enemigo ya no tiene poder, autoridad sobre nosotros. Ese hay que tener en la mente. No importa lo que esté mirando, lo que esté pasando a su alrededor, se va a levantar contra nosotros. Porque Jesús dijo eso: si fuera del mundo, el mundo te amaría. Si a mí me hicieron, a usted también te van a hacer. De los 12, uno lo traicionó. En la iglesia alguien nos va a traicionar. Nos van a decir que no somos falsos, que somos esto. Nos van a decir. Hay que esperarse. Nos van a condenar, nos van a echar preso. Hasta nos pueden condenar a matar. Eso hay que esperarse por la verdad. Porque el mundo está controlando el enemigo. Por eso el cristiano tiene que tener esa mentalidad. Poner el casco, poner la armadura de casco de ¿qué? El casco de la salvación. Tú eres salvo, diga lo que diga, pase lo que pase. Tú tienes que tener esa mente. Ahora vamos a Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. ¿Qué dice? Dice así la palabra de Dios. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba muriendo, pidió agua. Y al probarlo, Jesús se dio cuenta que era vinagre. No sabemos cuánto tiempo pasó sin tomar agua y pidió agua. Ni siquiera Satanás y los autoridades, los secuaces de Satanás, quiso dar agua a Jesús.
Querían ver a sufrir a Jesús. Así Satanás piensa contra nosotros. Quiere ver a sufrir a los hijos de Dios. Que no tenga nada, ni siquiera vaso de agua. Y clamamos. Al hermano tal vez pedimos algo. Tal vez Jesús pidió agua. En vez de dar agua, le dio un vinagre. ¿Verdad? Ahí donde Jesús dijo esto. Todo se ha cumplido. ¿Qué es lo que todo se ha cumplido? El plan de Dios, plan de salvación, plan de vencer al enemigo, destruir las obras del enemigo, la condenación. Todo el enemigo, lo que había hecho, fueron destruidos. Cumplió todas las promesas. Jesús nació, vivió, murió, salvó al mundo. Misión cumplida. Todo se ha cumplido. ¿Ah? Eso es lo que dijo Jesús. Enemigo en nuestra mente, por eso dice, fue desarmado a los demonios. Satanás ya no tiene poder, autoridad sobre nosotros. Ahora no, a nosotros nos toca, si queremos dejar que usar nuestra mente, a usar nuestra boca, nuestros oídos, nuestros sentidos para destruirnos. Eso nos toca a nosotros. Pero Cristo ya lo venció. Tú tienes que negar de hacerlo, negar de pensarlo, negar de actuar. Y el Espíritu Santo te va a poner en su mente. Y entonces ahora usted va a obedecer a Satanás o al Espíritu Santo. Nos toca a nosotros. Esa es la armadura. También habíamos estudiado que la verdad, la voluntad del Padre, habíamos quedado ahí, ¿verdad? Ahora vamos a Filipenses 2, capítulo 12. Filipenses 2, capítulo 12. Dice así. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre a Dios, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Con temor significa temor de no fallar a Dios, temor de que perder la salvación, temor de que nadie te engañe, ¿verdad? Eso es, tener con sumo cuidado vivir la vida, no como los mundanos, no como la gente que no cree en Dios, la gente que van al infierno. Ellos viven la vida sin cuidado, hace lo que quiera, va preso, sale, mata, roba y hace. El cristiano tiene que tener cuidado de lo que estamos haciendo. Amén. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pensar así? La voluntad del Padre son 5 cosas. Porque podemos perder si nosotros no caminamos con cuidado, podemos perder el camino, podemos ser guiados por el espíritu maligno. Por eso el cristiano tiene que estar sumamente cuidadoso de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que queremos hacer, de lo que estamos pasando, las situaciones que estamos pasando. No podemos actuar, reaccionarnos, vivir como los demás. Nosotros somos ciudadanos del cielo. No podemos estar descuidando nuestra salvación. Por mucho va a decir que la salvación no se pierde. Pero Jesús me dice que la salvación se pierde. Hay que mantener hasta el final. El que vence hasta el final recibe la corona, no desde el principio, sino hasta el final. El comienzo en el camino podemos hacer muchas cosas, pero hay que tratar de terminar lo mejor. Por eso hay que caminar con sumo cuidado, como dice Filipenses 2:12. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 6, 40. La voluntad del Padre son 5. Eso nos tenemos que entenderlo bien, los hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
claro, está escrito toda la Biblia, ¿verdad? Pero la voluntad del Padre, solo hay 5 cosas. Juan capítulo 6, 42. Dice, primera cosa, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Hijo de Dios. Que nadie nos va a engañar, que nos diga que no es Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Primero, hay que creer eso. Segundo, si nosotros creemos que Jesús es Hijo de Dios, entonces usted va a hacer lo que Él dijo, y usted va a creer lo que Él prometió. Usted va a actuar, va a hacerle caso a Jesús. Segundo, tenemos que tener en cuenta que Jesús nos perdonó. Somos limpios. Pero no vuelvas a ensuciarse. Somos limpios. Jesús nos perdonó, porque esa fue la voluntad de Dios. Padre, seamos perdonados. Él nos perdonó de nuestros pecados. Tercero, tenemos vida eterna. No a la condenación, sino ir a vivir con el Señor. Tenemos vida eterna. Cuarto, somos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación, de la ira de Dios. No estamos condenados al infierno. En la tierra vamos a ser atacados por el mismo enemigo, por los secuaces de Satanás, por la gente que no son cristianos. No nos van a creer y el diablo va a usar a esa persona contra nosotros. Eso tenemos que estar bien claro eso. Por eso tenemos que estar en nuestra mente. Cada vez una persona te habla, te ataca, no es esa persona, es el enemigo. Puede ser una persona creyente, una persona que amas, una persona que está más cerca de ti. El enemigo puede usar para hacerte daño. Tu pareja, tus hijos, los tíos, la suegra, quiere atormentarte a ti. Eso es lo que estaba diciendo ahorita a mi hermano Octavio. El enemigo nos va a usar todos los que está a su alcance para hacerlo sufrir al Hijo de Dios, al creyente, el que está siguiendo a Jesús, para que se ponga triste, para que se enojen, para que digan palabras vulgares, para que se separe de la voluntad de Dios, quitar la paz. Por eso la ira no es de Dios. Provoca, y como persona nos airamos, enojamos, pero no nos pequemos. Enojamos y mantengamos callados. Pero el problema es que algunos tenemos boca suelta. Cuando enojamos soltamos maldiciones, malas palabras y decimos cosas que no son de cristiano, carácter que no es de Dios, porque tenemos carácter, como yo vengo diciendo, el cristiano tiene 2 naturalezas, humana y divina, natural y sobrenatural, carne y espiritual. Tenemos 2 naturalezas. La naturaleza humana tiene diferentes deseos, está bajo control de Satanás, y la naturaleza espiritual tiene diferentes mandatos y está controlando por Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces esos 2 luchan en nosotros, y nosotros somos responsables cuál dejar ir, a cuál dejar que te controle, te reine. Entonces cuando la persona todavía no está en cristiano, o no, del cristianismo, no es creyente cristiano, entonces solamente hay una naturaleza nomás. Entonces vive la vida loca. Pero el creyente no. Tenemos 2 naturalezas. Entonces hay una lucha. Quiere vivir en santidad, pero la carne te quiere llevar para allá. Es una lucha.
Por eso el Señor nos pone su presencia, el Espíritu Santo, y nos da esa autoridad, poder de dominar. Se llama dominio propio. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces por eso el cristiano tiene que tener ese entendimiento, cargar el casco de la salvación. Tú eres salvo, tú eres perdonado, tú eres hijo de Dios, tienes vida eterna, tú eres salvo, estás redimido por el Señor. Usted va a resucitar con el Señor, a vivir con el Señor. El cristiano tiene que tener esa mentalidad bien clara. El enemigo va a provocar muchos tipos de situaciones, pero mantenernos como hijos de Dios, dejar que nos guíe el Espíritu Santo, no dejar guiar por la carne. Entonces, la gente que está en la carne, el enemigo va a usar para hacernos daños. Cada persona que no es de Dios, que no está en camino del Señor, es un instrumento del enemigo. Pero aún hacia los cristianos que somos hijos de Dios, como tenemos dos naturalezas, la naturaleza que es humana usa a Satanás para combatir a nuestra propia naturaleza divina y a los demás. Bien complejo, ¿verdad? Y no entendemos esa. Nos contamina. Igualmente usted tiene, esa es la ley del espíritu. Si usted empieza a atacar a la carne y habla a los hermanos la bondad de Dios, ese también empieza a propagar las cosas espirituales. Por eso cuando tú vas a leer la Biblia, lea la voz alta para que los que están ahí también escuchen. Ese le ayuda. ¿Ve? No hay que tener miedo, porque Satanás no tiene miedo contra nosotros que somos hijos de Dios poderosos. ¿Cómo nosotros, hijos de Dios, vamos a tener miedo al diablo? ¿Ah? Que somos más poderosos que el diablo. Jesucristo lo desarmó, dice la Biblia. ¿Ah? Como dice Colosenses 2:14. Satanás lo desarmó, fue desarmado. Es un hombre desarmado. Solamente usa pensamientos para hacernos daño. No nos puede tocar. ¿Cómo vamos a tenerle miedo? Lo que pasa es que no lo tenemos miedo, pero lo que pasa es que no lo identificamos cuando está actuando. Y caemos en su trampa. ¿Ves? Creyendo que es algo natural humano. Entonces recuerda, todo lo que es algo natural humano, detrás de eso está el diablo. El cristiano tiene que entender eso. Si no tiene ese casco, el enemigo te va a confundir, te va a engañar. Por eso la palabra de Dios dice que el cristiano tiene que estar bien claro en la voluntad del Padre, que nosotros creemos en Jesucristo, Él nos perdonó, tenemos vida eterna, somos salvos. En el día final Él nos va a resucitar. El 5. Jesucristo nos va a resucitar. Hay que estar claro eso. Usted no se va a quedar ahí en el infierno o en la tumba o en la muerte. No. Usted va a resucitar para estar con el Señor. El Señor nos va a resucitar para llevarnos a vivir con Él. Amén. Y en el día final, mientras estamos viviendo en esta tierra de los vivientes, de los humanos, vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, según como dice la Biblia. Amén. Aunque el enemigo nos ataque, no vamos a claudicar, no vamos a renunciar, no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Somos hijos de Dios, estamos caminando en santidad, estamos creyendo, estamos seguir orando, peleando la batalla, no dejar llevar por el enemigo. Esos son los guerreros. El guerrero que no pelea, pues pierde la guerra. Mientras estamos viviendo en esta tierra, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Hasta que vayamos a su presencia. Nos causarán problemas, pero vamos a operar los problemas. Pase lo que pase, firme hasta que Cristo venga. Mientras vivamos esta tierra, actuaremos como Dios dice que actuemos. Mientras estamos en esta tierra, vivir como Dios quiere que vivamos.
No importa lo que la gente quiera, lo que no le gusta a mi familia, que no le gusta a mi esposa, a mis hijos, y a quien no le gusta, ese es su problema. Mi problema es seguir creyendo en el Señor, vivir como Dios manda, andando como Dios manda que andemos. Andar como Dios manda, no como la gente quiere. La gente quiere que haga algunas cosas, que tiene que vivir así, vestirse así, que no se, nosotros vamos a andar como Dios manda. Hacer las cosas que Dios manda que hacemos. No hacer las cosas que Dios no haya mandado hacer en la palabra de Dios. El cristiano tiene que basarse todo lo que va a hacer, todo lo que quiera hacer, lo que dice la palabra, basarse sus acciones, medir sus acciones, su palabra conforme a la palabra de Dios, el cristiano. Eso tiene que pensarlo. Hay que poner la casco de la salvación, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. En el mundo tendremos aflicciones, provocaciones, ataques, pero no vamos a dejar llevar por esos problemas. Vamos a tener dolencias, vamos a tener enfermedades. Si vienen los ataques y Dios no quiere que muramos con esa picadura de mosquito, pues vamos a morir. Estamos agradecidos, pero no vamos a rendir. Y si viene huracanes, si viene tormentas, ahora viene, dice que una plaga que viene, ahí están hablando mucha gente, venga lo que venga, Dios nos va a cuidar. No tenemos que tener miedo. De todas maneras, esta tierra se va a terminar, ¿verdad? Tenemos que ser fiel a Dios, porque Él es fiel. Él cumplirá todo lo que Él ha prometido, porque Él es fiel y verdadero en sus palabras. En medio de la oscuridad, seamos la luz. Significa que nosotros seamos la ayuda a las personas que están pasando situaciones difíciles. Seamos nosotros el consejero de esa persona. Seamos nosotros ayudar a esas personas que sean salvos, que se reconcilien, que se perdonen, que se amen, pero no para dividirse. Seamos la luz. En medio de la gente mala, seamos la gente buena. En medio de la gente que hacen cosas malas, ese es su problema. El cristiano tiene que ser el ejemplo. Hacer las cosas buenas, no cosas malas. Que el Señor les bendiga su palabra. El próximo domingo vamos a continuar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quiero que no falten, porque aquí vamos a aprender muchas cosas muy importantes acerca de la palabra del Señor. Gracias al Señor, que el Señor les bendiga su palabra. Nos vemos el próximo domingo en el estudio bíblico. Buenas tardes. Amén. Claro que sí.